Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Arte. Hoy con un invitado muy particular, es un artista plástico venezolano que tiene unas obras maravillosas. Ha participado del Congreso Internacional de Arte INDAI, donde hemos hecho conocimiento de ese trabajo excepcional que hace. Así que pasamos con nuestro invitado de hoy. ¿Cómo está Rubén Antonio? Hola, ¿cómo estás, Graciela? Buenas noches. Buenas noches, estamos muy bien, encantados de tenerlo en el programa de hoy. Hablemos de arte en el espacio Indai TV, que se transmite por G-Dance TV de G-Dance Producciones. Cuéntenos cómo nace este amor por las artes plásticas, pero antes de eso, si nos ubica, por favor, geográficamente, ¿en dónde está en este momento? Bueno, en primer lugar, buenas noches a toda la audiencia que nos sigue en este programa. Darte las gracias a ti, Graciela, por esta invitación para conversar y compartir y hablar sobre un tema tan sublime como es el arte. Les está hablando Rubén Molina y estoy en Venezuela y en una localidad que se llama Mérida, que estamos cerca con la frontera colombiana. Estamos más o menos a unas 12 horas, un poquito menos de 8 horas de la frontera con Colombia. Somos un estado fronterizo. Bueno, es una ciudad muy hermosa, encantadora. Estamos más o menos a 1500 metros de altura. Y aquí comienzan los Andes de nuestra bella Suramérica. Excelente, excelente. Es un lugar, se me hace, yo me imagino, maravilloso a esa altura, el paisaje. Sería interesantísimo conocer todos esos lugares de encanto. Cuéntenos entonces, mi querido Rubén Antonio, ¿cómo comenzó con las artes plásticas? Bueno, mi iniciación en las artes plásticas comienza desde muy niño y realmente el proceso formativo de un artista comienza desde la infancia y a lo largo de la vida pues se va construyendo y se va modelando ese perfil de artista. No hay, digamos, una fecha exacta, ¿no? Que uno diga, en tal año me gradué y nací como artista. Desde pequeño, desde que yo estaba en mis primeros pasos en la escuela, yo ya había manifestado cierta inquietud por los trabajos que tenía que ver con pintura, dibujo, modelado con plastilina, arcilla. Luego, mi mamá, que también era una excelente artesana, pintaba inclusive hasta vidrio, borda, ella vio esa inquietud y fue quien me estimula a seguir en esta carrera, en este oficio. Y me hace ingresar a un taller de arte, un taller de formación. Y yo ingresé y hice un curso básico de dibujo a los 9 años, pero con gente adulta. Yo ya tenía cierto nivel de dibujo y bueno, mis formadores sintieron que se me podía exigir más. A lo largo de la vida, yo siento que mi formación se complementa trabajando más o menos alrededor de los 22 años. Ahorita en este momento tengo 52. Los cumplo el sábado. Entonces, más o menos como a ¡Feliz los 22. cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Entonces, sí, como a los 22 años, bueno, yo, digamos, completo mi formación trabajando en un taller de estampado, de serigrafía. Ahí aprendo lo que son teorías básicas de color, de dibujo, de diseño, y fue de verdad una experiencia muy formadora. Luego, yo apliqué para entrar a una universidad de las artes que se llamaba el Instituto Superior Armando Ron. Fui aceptado
y solamente pude continuar o asistir 3 meses. No pude continuar la carrera debido a problemas económicos, ¿no? Tenía que estar en Caracas, mi familia estaba aquí en Mérida, y bueno, eso fue para mí un duro golpe, pero también fue un reto, porque tenía que buscar de alguna manera completar mi formación. Claro. De tal manera que mi formación ha sido de mucha investigación, de preguntarle a mucha gente, de aceptar muchas sugerencias, correcciones. Esa ha sido realmente mi formación. Y en el año 2010 yo logré hacer mi primera exposición individual. La hice aquí en Venezuela, en Mérida, en Tobar. La ciudad de Tobar, que es una ciudad que está muy cercana aquí a la ciudad de Mérida, que es donde actualmente vivo. Y digamos que en el mundo de las artes hay como una especie de consenso que uno se gradúa o formaliza el oficio con la primera exposición que tú hagas como artista, seas pintor o seas escultor o gráfico, ¿no? Entonces fue en el 2010. Pero muy bien. ¿Y ahora en qué está trabajando actualmente? ¿Qué trabajos tienen en construcción en este momento? Bueno, en primer lugar, trabajo y vivo de mi trabajo, que es el de artista. Y mi trabajo está enfocado, digamos que se sostiene en dos grandes campos, ¿no? Uno es la pintura y el otro campo es el reciclaje, pero desde la escultura. Es un tema que me apasiona muchísimo porque en ese particular es un reto que yo me planteo, que es trabajar con lo que yo tenga a la mano. El hombre en sus inicios, el hombre de las cavernas, pues no tenía óleos, no tenía acrílicos, ni pinceles, y pudo lograr lo que hizo con lo que tenía disponible, con lo que tenía a la mano. Entonces, el potencial de un artista, ¿verdad? Lo que hace que un artista sea artista es la creatividad. Y el oficio del dibujar, el pintar, el saber cantar muy bien, todo eso, ¿verdad? Son herramientas, son vehículos para tú expresar tu capacidad de crear, de imaginar, de proponer, qué es lo que la gente está esperando. Entonces, mi trabajo versa entre la pintura y versa en la escultura con el reciclaje. En estos momentos estoy trabajando en una serie, también trabajo por encargo, estoy saliendo de un encargo y estoy haciendo algunas maquetas en el tema de la escultura para ciertos proyectos que me están solicitando, ¿no? Y están bajo evaluación para respuesta definitiva a futuro. También la pandemia pues ha detenido muchas decisiones, entonces hay que estar paciente. Pero yo trabajo todos los días en mi taller y eso me ha traído muchos beneficios en muchas metas que quiero lograr en mi trabajo, pues, en cuanto a mejor manejo del color, mejor manejo de dibujo, mejor manejo de saber resolver cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la danza, que es el tuyo, un bailarín que no baila todos los días se pone gordo como yo. no puede bailar. Entonces tenga espectáculo o no tenga espectáculo, tiene que estar en buenas condiciones físicas. Claro, sí, la danza es particular, ¿cierto? Porque a diferencia de las artes plásticas y de otro tipo de arte escénica, tiene el bailarín profesional hasta un cierto periodo donde puede bailar. Después ya por la edad y por cosas físicas normales, ya no puede desempeñarse como en su juventud. Entonces, el bailarín clásico o bailarina clásica tiene un periodo de vida profesional mucho más corto
que otro tipo de artistas. No así, por ejemplo, los bailarines de danza folclórica o de otro tipo de danza que es más flexible, que puede durar más sobre la escena. Generalmente el artista de la danza se dedica luego a la enseñanza, a la dirección, pero un artista plástico puede trabajar hasta el último día de su vida, o sea que eso es maravilloso, ¿no? Es la Sí, gran sí. diferencia En el entre caso la danza. de, sí, en el caso de los grandes maestros han trabajado hasta el final de su vida. En el caso de Así Picasso, el es. caso de Dalí, todos ellos trabajaron todos los días y entendían su oficio, lo entendían como una profesión. Entraban en la mañana y salían en las tardes y trabajaban de lunes a viernes o de lunes a lunes. ¿Y en su caso es lo mismo? Es lo mismo. ¿O no? Es lo mismo. Es lo mismo. Mira, te voy a comentar lo siguiente, si nos da tiempo. Sí, cómo En no. el caso de Picasso ha sido para mí un gran ejemplo y Dalí también, ¿no? Hace poco comentaba con mi hija sobre eso, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, el mundo, específicamente Europa, padeció la Primera Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea que afectó de cierta manera. Hubo la Guerra Civil Española, hubo una pandemia y aparte de eso hubo la reconstrucción europea. Y entonces, fíjate, todo eso sucedió en 50 años. Así es. Y cuando en el año 50, que el mundo comenzó otra vez a organizarse y a replantearse, y cuando fueron a ver en Europa, encontraron a Picasso, encontraron a Dalí, encontraron a Modigliani, encontraron a Miró, encontraron a Janar, a Henry Moore, a todos esos grandes, incluso los grandes bailarines, los encontraron trabajando, organizados, con propuestas, ya con un lenguaje propio, con Cada luz uno propia. claro, O con sea su estilo, su lenguaje, su manera, así es. y construyeron y lograron construir fortunas en cuanto a patrimonio, en cuanto a dinero, en cuanto a todo. Y es decir, ellos demostraron que realmente es uno que tiene que construir su espacio y su tranquilidad y las condiciones ideales para uno trabajar. ¿Cuántos artistas no trabajaron durante la guerra? El caso de Henry Moore, que es uno famoso dibujos que hizo en los túneles. Entonces, para mí eso ha sido un gran ejemplo. Picasso trabajaba, cuando Picasso muere, deja un patrimonio de más o menos 30.000 obras. Dejó apartamentos en París llenos de obras, dejó casas llenas de trabajo. Él no vendía solamente lo necesario y producía todos los días, producía. Cuando no pintaba, cuando no estaba dibujando, cuando no estaba haciendo grabados, estaba haciendo cerámica, cuando no estaba haciendo, incluso pasó por el mundo de los escenarios, pues, de hacer Así es, hizo escenografías, así es. hizo escenografía. O sea, es un ejemplo de un artista que hubiese guerra o no hubiese guerra, hubiese dinero o no hubiese dinero, o estuviera triste o lo que sea, él estaba trabajando. Decía, hay que estar trabajando para que llegue la inspiración. Entonces, esa imagen a veces que nos venden a nosotros, que el artista a las 10 de la mañana se cayó de la cama oh, no, hoy no me provoca trabajar, voy a decir trabajo cuando me llegue la musa. Sí. Eso no sé, no, conmigo no, eso no. Bueno, por eso hay artistas y artistas. Yo más que artista diría que es medio vago ese tipo de artista que, o sea, no se dedica. O para ella es tan genial que en un lapso corto de tiempo puede hacer cosas maravillosas, pero son los menos, ¿eh? El arte también requiere de esfuerzo, trabajo, perseverancia, dedicación Claro. para poder llegar. Trabajar, como has mencionado, con horarios estructurados. Eso
hace que uno pueda producir de manera regular y constante un flujo de obras. Es verdad, pero sí, sí hay por ahí algún artista tocado por la varita mágica. No, no creo. Ni siquiera, muy raro no, que puede ser que exista, no. Pero en realidad se necesita el trabajo constante. No. Ese es el trabajo. Mira, Miguel Ángel, por ejemplo, era un maestro que llegó a manejar un personal de 400 obreros. Así es. Entonces, muy mal carácter también. Sí. Y entonces hay mucha fábula, hay mucho cuento alrededor de, ni se diga de un bailarín clásico que los he conocido. El trabajo de ellos es increíblemente riguroso y muy exigente. Es muy exigente porque hay que trabajar mucho en lo psíquico y lo físico al mismo tiempo. Depende del cuerpo, ¿eh? Y a veces el cuerpo no está en su mayor plenitud, pero bueno, es así, es así, hay que trabajar y hay que ser constante y aplicado en lo que se hace. ¿Sabes qué, Rubén? Vamos a pasar a una tanda y volvemos enseguida. Está muy interesante la conversación, ¿eh? ¿Cómo no? Y volvemos con Rubén Antonio Molina Pérez, directamente desde Venezuela, este gran artista plástico, que tiene unas obras magníficas. Enseguida vamos a ponerla al aire para que puedan apreciar el gran trabajo que realiza. Así que vamos a eso, vamos a ir a la primera obra, pero para eso voy a tener que salir de este formato de pantalla. Perdón. Ahí está. ¿Puedes contarnos sobre esta obra, Rubén? Claro. Mira, esa obra es de este año, 2021. Mide 20 centímetros por 20 centímetros. Está montada sobre bastidores, tela, lienzo y es óleo. Bueno, es una obra muy elocuente, no hace falta echar un cuento de qué se trata, ¿no? Retrato. No, y la intención con esa obra es trabajar el tema primero de los niños, que me encanta muchísimo, el tema de los niños, el tema de la alegría de los niños, y sobre todo trabajar el tema de los niños negros. Es difícil, ¿no? Manejar esa paleta de los negros en pintura es bastante difícil. Hay un poeta venezolano que se llama Andrés Eloy Blanco, que decía: píntame angelitos negros. Sí. Un poema famosísimo.
Pintor que pinta iglesias, creo que era algo así, ¿o no? Sí, Eso pintor que pinta iglesias, píntame, sí. píntame Águilito Negro. Exacto. Un tema Así muy es, hermoso. Y sí. yo de niño escuchaba ese poema y para mí era un reto, significó un gran reto. Yo dije, bueno, algún día voy a tener que pintar unos niños negros. Entonces, eso, porque a veces sí, pintamos los niños esos catiritos, angelitos, que están cerca de Dios, que son todos rubios, de ojos azules. Me imagino que tiene que haber algunos negros. Sí, es Por ahí, bueno, variado. sí, variado. No, y por ahí va el cuento, ¿no? El cuento con ese tema. Es recurrente en mi trabajo el tema de negro. Y Bien, además que, pasemos, bueno, sí, 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 como no. pasemos al próximo. Bueno, esa es una obra, pasamos de un negro a un niño blanco. Ujú. Esa obra también es una obra pequeña, es un óleo de 20 por 20 centímetros. Es óleo sobre tela, montada en bastidor. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo Ah, cuando tenía, sí, ese es mi hijo. Esa obra todo el mundo ha querido comprarla y no puedo venderla porque es de mi hijo, tengo que entregarse. sí, Ese era mi comprendo, hijo, comprendo. sí, cuando él tenía 5 años. Y vi la foto estaba poniéndose amarilla, mala, qué sé yo. Entonces, agarré y lo pinté. Este tipo de trabajos son trabajos hechos de manera muy rápida. Toda esa Ujú. expresión que ustedes pueden ver, todo ese contraste de color, toda esa vivacidad, se logra, la única manera de lograrlo es poniéndose metas de tiempo para lograr la mayor expresión posible. Si me tardo mucho, entonces ya la obra me va a exigir que la detalle, que la pula. En cambio, es en muy poco tiempo decir muchas cosas. Entonces, de Claro, eso se trata. Ese trabajo y el anterior están construidos de esa manera. Bueno, bien, este esa es un obra paisaje. ya, sí, eso es un paisaje, ya es una obra más compleja. Es de este mismo año 2021. Ese es acrílico. Acrílico sobre tela, tiene 1 metro por 1,30 m. Y realmente esos son los nenúfares de Monet, de Claude Monet. Ujú, Siempre en mi obra yo he sido un gran estudioso y un gran admirador de Goya, Rembrandt, ujú, Monet y Pollock. Entonces, ujú. esos 4 maestros comienzan a dialogar en mi trabajo, ¿no? O sea, mejor dicho, la experiencia, no ellos, la experiencia que yo he tenido de, Claro, de, de estudiarlo, ¿verdad? Este, eh, tú vas a encontrar cualquiera que ve esa obra va a decir, bueno, esta es una persona que se ve que ha estudiado Monet, porque es el tema, intenta manejar el mismo colorido, intenta manejar cómo, cómo mancha, cómo estructura la pintura. sí. Entonces, esa es una serie que yo tengo, se llama Los Nenúfares, Ujú. estudiando, digamos, el trabajo de Monet. Y puedes apreciar que también es un trabajo hecho con mucha expresión y, y deteniéndose mucho en detallar, sino más bien de impresionar. Claro, muy, muy bien. Pasemos al próximo. Esa obra es una obra también pequeña, es de este año, es una obra que tiene 20 centímetros, 25 centímetros por 25 centímetros. Es una obra que es en acrílico sobre tela. Y es el mismo planteamiento del anterior, ¿no? Ujú, En mi trabajo, lo que yo intento es, con la mancha, en primer lugar, que cuando el espectador ve la obra, va a encontrar todos los procesos del trabajo, desde cómo se empezó ujú. hasta cómo se terminó. Va a ver Sí, todas las manchas
con las cuales se fue configurando el trabajo. Y lo que yo intento es que toda esa riqueza que muchas veces uno termina tapando, ellas están ahí, no se van a perder. Y finalmente, todo eso va a construir el trabajo, va a modelar. O sea, la niña con esa flor es solamente un pretexto para yo expresar toda esa fuerza, toda esa alegría que hay con el amarillo y los azules, pues, ¿no? Y algunos violetas que hay ahí. Sí, hermoso. Me gusta mucho su trabajo. Y lo otro que te quería comentar sobre el tamaño, Uh-huh. muchas veces los tamaños dicen mucho de un artista. Uh-huh. Está el caso de Rembrandt, eso lo observé mucho en maestros como Rembrandt, que tiene Tobías el ciego, cuando discute con su esposa, que le traen una cabra de regalo, ¿verdad? Él pintó esa escena bíblica, y esa escena Uh-huh. bíblica la pintó en una tabla del tamaño de una hoja de carta, es decir, de 20 centímetros como por 30 centímetros, algo así tiene esa obra. Una obra muy Uh-huh. pequeña, es muy pequeña. Algo así creo que es 25 por 35, más o menos por ahí está las dimensiones de ese problema. Y Claro. tú puedes ver ahí la grandeza y el genio de ese maestro. Entonces, esos tamaños pequeños son retos a veces para uno. Si tú logras hablar en ese tamaño, puedes hablar tranquilamente cualquier otro. Además que Claro. son formatos que, o sea, realmente son formatos que te forman. Te forman. O sea, a veces uno dice, bueno, un formato grande para impresionar, pero a veces no solamente es el tamaño. Entonces, Claro, claro. Se comprende, sí. Se comprende. Es el trabajo, ¿no? Lo que está dentro. sí. Mire, Rubén, vamos a una pausa muy cortita y volvemos enseguida. Y estamos nuevamente con Rubén Antonio Molina Pérez desde Venezuela, apreciando enormemente su obra. Realmente es impresionante. Me gusta mucho cómo usted trabaja. Lo felicito. Gracias. Magnífico. ¿En qué proyectos o qué está proyectando en su trabajo en este momento? ¿Qué proyectos futuros tiene? Bueno, mira, tengo algunas invitaciones para algunas residencias. Uh-huh. Tengo algunas invitaciones también para trabajar el tema de la cultura con reciclaje. Estoy trabajando, puliendo algunos de esos proyectos, que sin cotizaciones, qué sé yo, pero está todo como muy lento por el tema de la pandemia. Claro, sí, no, Y es comprensible. sí, por ejemplo, en el caso de la India, hay aquí en Venezuela, la embajada todavía no ha aperturado el otorgamiento de visas por el tema de la pandemia. Entonces, de allá yo tengo dos propuestas y están detenidas en ese sentido.
por ponerte un caso, ¿no? Y así, entonces hay que tener mucha paciencia. Exposiciones, digamos, recientemente es que los museos se están abriendo y algunas galerías ya comenzaron sus actividades, están mostrando sus colecciones, pero digamos, proyectos expositivos, yo creo que a partir del próximo año ya pudiéramos hablar de algo más concreto. Claro. Pero sí hay varias propuestas, hay propuestas de residencia, hay propuestas de ir a dar algunos talleres, bellísimas. Y yo lo único que le pido a Dios es salud, más nada, y salud. Eso es todo para tener una calidad de vida y poder vivir todos esos proyectos que hay. Claro. Entonces, ¿Dónde podemos encontrar su obra? ¿En redes sociales? ¿En alguna galería virtual? claro, ¿En alguna galería presencial? bueno, mi obra ustedes la pueden apreciar en mi cuenta de Facebook, ¿verdad? Rubén Antonio Molina Pérez, ahí siempre yo publico. En Instagram yo tengo dos cuentas, Rubén Molina ART o ART, ¿no? Rubén Molina ART y Molina Junk Art, ¿no? Molina JUNKART. Ahí en esa cuenta yo publico todo lo que es mi trabajo que tiene que ver con el reciclaje. Básicamente en Instagram y en Facebook es donde yo publico, vendo, promociono mi trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias, Rubén, por haber Bueno, este yo, programa. Ha sido un placer. bellísimo. Yo quisiera digamos, como despedida, primero agradecerte a ti por la invitación, de verdad que es un honor. Y segundo, quería dejar un pequeño mensaje, Sí, cómo no no. sé si 5 minutos o mucho. Sí, no hay problema. Tú sabes que en el año 2018 yo fui invitado, estuve en octubre y noviembre en Egipto, invitado para un simposio de escultura y estuve en un proyecto y un proyecto bastante interesante. Fuimos invitados para aquella oportunidad, éramos 75 países. Yo fui por Venezuela, fui postulado por una fundación que está en Dubái, que se llama The Hala Project, y me dijeron, mira, nos parece que tú pudieras representar a tu país, Venezuela, y ¿por qué no aplicas, no? Ellos tenían mi trabajo en ese momento, y entonces, bueno, yo apliqué, me aceptaron la propuesta y viajé hasta allá y estuve prácticamente esos meses. Estuve en la ciudad de Sharm el Sheikh. En esa oportunidad tuvimos digamos, la dicha de estar unos días en el Cairo y yo visité el Museo de Antigüedades del Cairo. Y cuando yo entré al Museo de Antigüedades del Cairo, yo estaba ante digamos, 5.000 años de historia, ¿no? Yo fui entrando y la energía que había en ese recinto, en ese museo, era impresionante, era indescriptible. Y yo llegué al segundo piso del museo y en el segundo piso de ese museo estaba la sala de Tutankamón. Yo entré a la sala de Tutankamón. Cuando yo entro a esa sala, la energía que había ahí me dejó mudo. Yo no podía hablar, no podía hablar. Y estaba el sarcófago, estaban las joyas, estaba cualquier cantidad de objetos de Tutankamón. Y estaba la famosa máscara mortuoria de Tutankamón, estaba ahí. Y yo recuerdo que yo la vi cerca, a menos de 50 centímetros. Y aquello era oro sólido, era hermosísimo.
jamás en mi vida había visto algo tan hermoso y tan resplandeciente como esa magia. Y yo salí, en ese momento yo no podía hablar, yo estaba así como, y yo salí de ahí, de esa sala, y salí con esta reflexión que les quiero dejar hoy. Todo eso tan hermoso que hicieron y que encontraron. Primero, nadie sabe quién lo hizo. Ujú. No se sabe qué artista lo hizo. Y segundo, eso fue hecho para que nunca se viera. Exacto. Eso, la humanidad supo que eso existía unos 5.000 años después. Entonces, con esto te quiero indicar que nosotros a veces nos ponemos bravos porque alguien viene y no le da un like a una foto que uno no publica. Cuando realmente uno trabaja para la eternidad. Entonces, este tipo de programa que tú haces, en ese contexto de que estoy hablando, para mí es un altísimo honor Muchísimas gracias. que no tuvieron esos artesanos que están por encima de mí y de muchos de nosotros, años luz. Tienes que ir cuando puedas tienes que ir y ver eso, y vas a entender lo que te estoy diciendo, pero es mi mensaje para todos, para los artistas. Nosotros no trabajamos para hoy, trabajamos para la eternidad. Sí, es una sensación magnífica. Yo pude vivir algo parecido en el Museo Vaticano. Más se encuentran obras de toda época, pero lo que más me impresionó fue un tapiz hecho con muchísimo trabajo, que era todo el desarrollo de una batalla, todo bordado en hilo, impresionante, y que tenía como, no sé, 30 metros de largo, era larguísimo, estaba colocado en una pared que continuaba, y uno podía ver todo el desarrollo de la batalla sobre ese tapiz. Realmente las personas, tal cual lo has dicho, las personas que lo hicieron jamás se hubieran imaginado que pasó tanto tiempo y la gente aún reacciona ante ese trabajo monumental. Había otras cosas, muchas otras cosas, pero es lo que más me impresionó. Y no es lo mismo una máscara de oro que se conserva mucho más tiempo que algo como un hilo, ¿no? Duró, creo, mucho porque tenía hilos de oro y plata, entonces eso hacía que se conserve un poco mejor. Claro, pero, claro. Pero realmente sí, uno queda sin palabras y con muchas cosas a reflexionar después de ver este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Rubén. Un gusto, un placer. Besitos. Y nos estamos comunicando, ¿eh? Esto no termina aquí. Gracias, de verdad. Bueno, yo te gracias a todos. Saludos. Gracias. Bueno, y así terminamos el programa Hablemos de Arte el día de hoy. Magnífica entrevista, un artista y un ser humano excepcional. Rubén Antonio Molina Pérez, un artista a conocer su trabajo. Visiten sus redes, visiten Instagram, visiten su página de Facebook, donde van a poder apreciar y sentir toda esta humanidad puesta en su obra. Muchas gracias. Y como siempre nos vamos con una última tanda. Chau, chau. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.